Amigos, en estos días se han presentado varias crisis de medio ambiente. Incendios, señores, simultáneos en diferentes puntos de la Sierra de Bauruco. Eso es evidente que es intencional. Ha habido incendios en otros lugares también. Ayer, incendio forestal en Loma Miranda. Parecería que se están escogiendo puntos para crear un problema que va en perjuicio de la integridad territorial de la República Dominicana, del ambiente, del aire que respiramos. Entonces, Loma Miranda, fuego en el día de ayer. Y no ha sido controlado, obviamente, todavía. Entonces, fíjense ustedes, para combatir un incendio forestal es haciendo trocha, que es lo que están haciendo ahí, para que el fuego llegue a un lugar donde no tenga combustible para seguirse expandiendo, pero el combustible se quita tumbando árboles. Es decir, que como quiera, aunque se controle el fuego, hay un daño que es irreversible porque reponer un árbol que duró 25 años para llegar a donde está, o 50, o 75, o 100 años, hay que sembrar y esperar. Sembrar y esperar. Llama la atención todos estos incendios forestales cuando no estamos en Cuaresma, porque en Cuaresma muchas veces los pajonales, como le dicen en los campos, sí, sirven de combustible y al haber sequía y mucho sol, alguien tira un cigarro prendido en un sitio y se convierte en llamas, o un fósforo o lo que sea. Cualquier cosita causa un incendio. Pero estamos todavía en invierno. Es en invierno que estamos. ¿Cómo no se explica de manera natural todos estos incendios uno tras de otro? En parques nacionales. Loma Miranda ya fue declarado parque nacional. Pero la Sierra de Bauruco también. Y en la Sierra de Bauruco comenzaron 3 incendios simultáneos. 3, en 3 puntos diferentes de la sierra. Si esto no es intencional, ¿qué lo podrá hacer? Lo que hay que pensar es qué buscan las personas que causan estos incendios. Pueden ser 2 cosas. Puede ser interés de hacerle un daño al país. Pero muchas veces los incendios forestales son causados por personas que quieren quitar los árboles para sembrar plátanos o yuca o aguacates. Es decir, por un interés personal, un interés económico particular. Harían falta muchos recursos para tener una vigilancia estrecha de todos esos lugares que hay que preservar. Lo más fácil es crear un incendio, una colilla, un fósforo en un pajonal. Es muy difícil tener control de todo eso. Pero bueno, tendremos que aprender a que hay que invertir en recursos tecnológicos para evitar o identificar incendiarios. Para evitar incendios y para identificar incendiarios. ¿Qué se busca con esto? ¿Quién sabe? Porque puede ser. Lo que ocurre siempre no es lo que está ocurriendo ahora. Dice que 3 incendios simultáneos en la Sierra de Bauruco. Yo nunca había oído hablar de que Loma Miranda se había encendido. Bueno, ahí está encendido. Hace falta un trabajo de inteligencia para determinar qué es lo que está pasando. Edith. Bueno, sí, efectivamente.
tuve la oportunidad de ir a Bauruco, a la Sierra de Bauruco, hace ya poco más de una semana, y ver de cerca y conversar con los bomberos forestales que estaban allí trabajando, que son los mismos que se están trasladando ahora a Loma Miranda, porque son Jarabacoa, La Vega, toda esta zona. También la Policía Nacional de la zona estuvo cooperando en el día de ayer, según el reporte que hace el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, el ministro de Medio Ambiente publicaba, y la cuenta de Twitter del Ministerio de Medio Ambiente publicaba una nota que la he compartido con nuestra productora, donde figura las imágenes de lo que se estaba captando ayer en la tarde, las imágenes tomadas desde un helicóptero por parte del ministro que estaba en la zona. Entonces, en lo que se refiere a la Sierra de Bauruco, hay que decir que ahí hay también algunos intereses que se han visto confrontados por la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de sacar a quienes no tienen que estar en un área protegida. Esta es una zona donde hay grandes producciones que nunca debieron estar, de todos los tipos, gente que llegó a esta zona que no tampoco tenía que estar. Ustedes están mirando esta imagen, que es una imagen aérea que compartía ayer el ministro de Medio Ambiente desde la zona de Loma Miranda. Lo que hacen los bomberos forestales es hacer trochas, abrir caminos y senderos en lugares inhóspitos de difícil acceso para restringir los incendios al espacio donde se encuentra. Por cierto que en el país habían unos, creo que era aproximadamente 50 bomberos forestales nada más, que tenían, que estaban formalmente en la nómina del Ministerio de Medio Ambiente. Eso implica que habían más de 100 que no estaban en nómina formalmente, era como por ajuste, y esa gente no tenía seguro médico, seguro de vida, según lo que dijo el ministro de Medio Ambiente, que fue que habló de esto. Le están incrementando el salario, pero yo entiendo que no hay salario casi que compense lo difícil que es para esta gente. Esa gente ama eso, esa gente duermen muchos en el suelo, porque si llegas ahí, anoche amanecieron en Loma de Miranda, hay un trabajo muy duro, así que un reconocimiento a todos esos hombres que llegan desde diferentes localidades, muchos de ellos campesinos, que vienen desde Jarabacoa, desde La Vega, sobre todo la zona norte del país, aporta mucha mano de obra. Edith, a propósito de esa observación que tú estás haciendo, sí, recordemos que recientemente murieron 3 bomberos combatiendo un incendio de una tienda en La Vega. Y esto es insólito. Los bomberos de aquí no tienen seguro de vida. La observación que tú estabas haciendo, en cualquier lugar del mundo, los bomberos están protegidos por seguros de vida para sus familiares, para ellos mismos si resultan lesionados. No es posible que la sociedad tenga personas designadas para enfrentar incendios y estos no tienen seguro. Entonces, esa es una tarea que no es para después, eso hay que resolverlo ya. El gobierno debe ponerse en eso. Los bomberos son lo último de cada municipio. A lo último que se le hace caso, a lo único que se le ponen recursos. A veces se daña un camión y dura 6 meses arrumbado. Entonces, hay que tener aceitada esa maquinaria para combatir incendios. Usted sabe, siempre recuerdo sí, a Lilín Díaz, que en paz esté, aquel gran narrador de béisbol, que fue también un gran jefe de los bomberos de Santo Domingo durante muchos años. Él dijo en este programa que si aquí en la capital había 2 incendios grandes al mismo tiempo, no había forma de controlarlo, porque los equipos que tenían los bomberos no daban para más de ahí. Aquí hay mecanismos para combatir un incendio en una torre. Esto está lleno de torres ya, porque antes no había, bueno, porque las torres comenzaron a hacerse, pero hay muchísimas torres. Yo particularmente no me mudaría en una torre. De que un piso 10, 12, 14.
¿Y si hay un incendio? ¿Cómo es que me van a sacar de ahí? Entonces, son temas que tienen que ver con bomberos, con incendios, que hay que afrontar ya. Y exhortamos al gobierno a que lo haga. No se lo pueden dejar a cada municipio porque los municipios no tienen recursos. Ni van a tener una programación asertiva de resolver eso. Eso tendrá el gobierno. Aquí hay una cosa que se llama Liga Municipal Dominicana, que era lo único importante que sirvió en algún momento fue para darle pasaporte diplomático a un montón de regidores que le dieron muy mal uso en descrédito del país. Pero debe haber una iniciativa. Aquí no debe haber un solo bombero sin seguro médico y sin seguro de vida. Y esas personas que combaten los incendios en las cordilleras son personas pobrecitas y muchas veces le ponen para que tengan un ingreso de 2,000 pesos quizás, guardaparques. Hay que profesionalizar esa importantísima, esa trascendental tarea en las montañas dominicanas. Eso hay que organizarlo. Y eso no se hace sin recursos. Entonces hace falta recursos y hace falta una voluntad y una organización para poner esto en orden. Usted sabe, Buchi, que los bomberos forestales como cuerpo, ¿no?, están adscritos al Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Entonces lo que existía era que una parte estaba en nómina y otra parte estaba en una especie de nominilla, según lo que explicaba el ministro. O sea, esa es una parte que hubo mucho aquí, instituciones que tenían nominillas, y esto realmente, en caso de trabajadores reales como ellos, no le favorecía, porque a fin de cuentas no le reporta a la seguridad social. Los reclutaban para atraer votos. Sí, pero era un problema. Para comprar gente. Pero era gente que era necesaria. Por ejemplo, se dieron casos que al suspender las nominillas, de repente bomberos comenzaron a decir, oye, ¿por qué yo no cobro? Entonces es que se dan cuenta, es que los bomberos forestales están en otra cosa, no estaban formalmente. Y bueno, por ejemplo, yo me enteraba de los detalles porque, de hecho tengo la entrevista, ¿no? El ministro lo decía, que están integrando, son más de 200 bomberos que entran directamente ya a la nómina del Ministerio de Medio Ambiente. Y decirle a la gente, la labor, por ejemplo, del bombero que está en la ciudad, el bombero de ciudad que lucha de un modo con el incendio, es distinto. Todos son héroes, para mí son gente esforzada. Y los bomberos de ciudad pasan mucho trabajo, los bomberos que van a nuestras casas, a los negocios, que yo pienso que las empresas privadas y demás deberían tener también una mirada un poco más amplia, porque cuando sus instalaciones se queman, lo que vienen a dar incluso la vida, como pasó en La Vega, son los bomberos. Entonces, a mí me parece que el caso de los bomberos forestales podrá tener una mejor solución, tomando en cuenta que son adscritos al Ministerio de Medio Ambiente, que están focalizados. Y de hecho, el director actual de ese organismo es el mismo que ha estado casi siempre, que es un ingeniero agroforestal, un señor muy competente que uno conversa con él de manera muy clara. De hecho, ayer le comentaba a usted que sería buena idea conversar con él en algún momento en el programa. Pero los otros bomberos, ya eso a nivel municipal, aquí se anunció cuando pasó lo de La Vega, que el Ministerio de Interior y Policía estaba asumiendo. Yo creo que esos son de los temas que tenemos que darle seguimiento. Que no sea una respuesta posterior al hecho, sino que sea una garantía anticipada. Y por supuesto que se sancione a porque lo que está diciendo y lo que dijo el director de los bomberos forestales en Bauruco, es que era claro que los incendios en Bauruco fueron provocados. Sí. Habían incendios de 3 puntos, incluso se apagaron y retornaron por otro lado. Entonces, es difícil porque es un territorio amplísimo, con acceso limitado. Tienen observatorios, desde observatorios muy altos ven el humo y entonces sale un hombre a pie. O sea, hay que tomar en cuenta las dificultades. Ahora han integrado, también tienen drones, pero hay dificultades. Y es un trabajo de gente conocedora del terreno. Hacen falta motores de esos 3 ruedas, four wheel, le dicen. Sí. Es decir, vehículos que le permitan a un forestal
llegar de manera oportuna a un lugar donde está comenzando un incendio. Y bueno, y sancionar, porque hay que pasar de la impunidad en ese sentido. Por ejemplo, lo de las dunas de Baní que se anunció. A eso iba. ¿Verdad? A eso, sí, bueno, le dejo a usted. Sí, sí, porque sí, la foresta y las arenas, lo de las dunas de Baní, hay cosas pendientes de poner claras. Bueno, ya se puso claro que duraron años depredando eso. Un santuario de medio ambiente. Algo que está prohibido tocarlo. Y encontraron tremenda mina de arena ahí para Pañete. Yo no sé por qué la gente dice empañete, es pañete. Y el verbo es pañetar, no empañetar. ¿Verdad? Es pañetar y es pañete. Fue casi un dominicanismo ya, empañetar. Sí. Sí. Pero sacar esa arena de una reserva natural de la República Dominicana para pañetar, para vender un recurso natural que no es de ninguna persona. Lo que llama la atención es que incautaron 8 camiones, creo que fueron, equipos pesados, y todavía no se dice quién es o qué empresa es la responsable de esa depredación. Eso no lo hizo Juaniquito el Tiznao, ni Fello el Cojo, ni Píndaro de la Cruz. Eso lo hizo gente que tiene recursos o empresas. Entonces, este país está necesitando que se identifique a aquellos que duraron, no digamos años, décadas, sacando arena de las dunas de Baní, en perjuicio de un patrimonio natural del pueblo dominicano. Y tiene que afrontar las consecuencias en la justicia. Entonces, este país tiene que saber quién fue, porque no, repito, no fue ningún infeliz. Les pagan a infelices para que cojan una pala y llenen los camiones de arena, en fin. Pero los responsables del hecho no son esos infelices. Es mucho más arriba que eso. También hubo un caso en que sí se identificó con arena, no de las dunas de Baní, sino del río Jaina. Y el Ministerio de Medio Ambiente puso una querella penal contra el coronel de la policía, Pedro Marte Palavé, por esa depredación, sacando arena del río Jaina. Los ríos se mueren porque los matamos. Los ríos no se mueren solos. Así que, qué bueno que se identificó una persona que tenía poder y abusó de ese poder. Debe ahora enfrentar las consecuencias en los tribunales. Pero lo de las dunas de Baní, hay un signo de interrogación abierto que hay que cerrarlo para dar respuesta. ¿Quién o quiénes son los responsables de la depredación de las dunas de Baní? Es que hay que decírselo al pueblo dominicano, con nombre, apellidos o nombre de empresas, o ambas cosas. Puesto que era un negocio, hay empresas. Entonces hay que identificar esas empresas y hay que identificar a los dueños de esas empresas. Porque hay que comenzar a dar ejemplos. Si no, esas cosas van a seguir sucediendo. Cuando hay un ejemplo de una condena que le duela, tanto económicamente como en cárcel, entonces otros lo pensarán antes de hacerlo. Porque para eso es que está la justicia. Para desestimular las violaciones a la ley, ¿sí? El coronel Palavé, ese nombre, ¿cuántos años tiene usted escuchando del coronel Palavé? Sí. Tenemos años y años escuchando al coronel Palavé, desde el año 2010, por ahí ya comienza, en el 2017 otro incidente, en el 2018 otro incidente. Ese fue el coronel que fue a pincharle las piscinas a la gente en una Semana Santa en un barrio de Santo Domingo y golpeó a una señora.
luego otro problema en otro lado con abusos y excesos. En Santiago, parando vehículos que iban pasando y él con un fusil en la mano, dándole y abría y los pasajeros ahí. Y bueno, yo para mí constituye el vestigio más claro del tema de la impunidad que ha prevalecido por mucho tiempo y que ha originado que tengamos la policía que hoy requiere una reforma y que dicen que está en proceso. Sus casos a veces investigados por un ministerio público que dejaba morir los casos en este tipo de temas. Y ahora le somete el Ministerio de Medio Ambiente por depredación también, porque estaba sacando arena, de extraer materiales de una mina ubicada a menos de 15 metros del margen del río Jaina, esto en San Cristóbal. Sería importante saber si el coronel trabaja para el coronel, ya retirado el coronel. Ajá. Si el coronel trabaja para el coronel, porque este tipo de cosas suele que tenga un rango más. Sí. No, eso no es posible, no se puede hacer tantas cosas tanto tiempo con la insignia de coronel. Eso hay que verificar. Bueno, Y, ¿sí? Usted sabe que nos compartía alguien, Uchi, por Twitter. Nos mandó una fotografía, quiero pedirle. Queremos dar acuso de recibo. Neida Báez. Ella se hizo la prueba de antígenos, dio negativa. Fue al médico, le dieron una indicación. Entonces, con su prueba de antígenos negativa, con la indicación que le dieron en el Centro Médico Dominicano, que está ahí, ella fue al laboratorio. ¿Y sabe por qué le rechazaron hacer la prueba? Y tiene 72 horas. Porque la indicación dice PCR de COVID, y entonces en el laboratorio le dieron lo siguiente, oiga esto. El seguro no lo aprobó porque no especificaba el motivo. Entonces ella tuvo que salir, llamar a la doctora y afortunadamente, dice, gracias a Dios, le mandó por WhatsApp diciendo que era porque... Pero si tiene la prueba de antígeno negativo y tiene la indicación de un médico autorizado, hay que ponerle un rosario entonces, explicarle que en virtud de la prueba que se le acredita, ustedes ven qué difícil le ponen la vida a la gente. Sí. Porque ¿cuál es? Y es una prueba, no te van a hacer más al laboratorio, no le van a pedir más, es uno, y depende a veces del estado de ánimo de la que te atienda en el turno, que diga, no, eso no tiene el motivo. O será porque tengo un embarazo que me están haciendo una prueba de COVID, no será porque tengo síntomas y me hice una prueba de antígeno negativa, que es lo que se requiere. No, eso es increíble. Bueno, la verdad que se la ponen difícil a la gente, muy difícil. Una de las cosas que hay que revisar en la seguridad de salud urgentemente es el costo y el precio de muchos servicios, como se ha evidenciado con las pruebas, cobrando un dineral que no se justifica, y menos en una pandemia, ya lo hemos dicho aquí. Un sistema de salud o un sistema de seguridad social que cuando más se necesita, que cuando viene una pandemia, entonces ahí es donde menos funciona. Es urgente corregir todo eso en bien del pueblo dominicano. Vamos a hacer entonces una pausa y cuando regresemos, no se pierdan la entrevista, señores, con Iván Gatón, experto en relaciones internacionales, con quien vamos a hablar sobre lo que está pasando. Uno lo ve lejos, un problema en Ucrania. Sí, ese problema nos puede afectar, dependiendo de lo que pase, puede afectar la paz mundial. Las consecuencias pueden ser múltiples, que nos pueden tocar aquí. Es un problema lejos, pero al mismo tiempo cerca, porque el mundo, con toda esa interconexión, es cada vez más pequeño. Así que veamos que, además es muy interesante saber lo que está pasando allí. Es que Putin trata de reestructurar la Unión Soviética. Son intereses de quienes los que están en juego. Un gasoducto de 1.200 y pico de kilómetros por debajo del mar, que lo terminaron recientemente y lo van a comenzar a operar de Rusia a Alemania. En fin, hay muchos ingredientes ahí que vale la pena conocer. Eso es muy interesante. Así que no se lo pierdan. Cuando regresemos, Iván Ernesto Gatón con nosotros.